Muy buenas tardes a toda la audiencia que esta tarde nos acompaña en nuestra conferencia. Agradecemos a todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Patricia Jaramillo desde Cuenca, Ecuador, y a nombre del Centro de Estudios Generales, Dr. David Juan Ferriz Olivares, les damos la más cordial bienvenida. El Centro de Estudios Generales es un organismo de proyección y extensión cultural de la Fundación Magna Fraternitas Universales, y entre sus objetivos y fines busca contribuir a la reeducación humana, al mejoramiento intelectual y a la autorrealización del hombre a través de un aporte social, cultural, didáctico de servicio a la comunidad. Para lograr este propósito, desarrollamos actividades como conferencias, círculos de lectura, cineforum, videoconferencias, entre otras. Esta tarde queremos hacer una mención especial al muy reverendo gelón Carlos Valdivia, quien nos va a acompañar como expositor, y es el administrador general de la Fundación Magna Fraternitas Universales. El día de hoy tenemos la videoconferencia denominada Festividades de los Equinoccios y Solsticios en las Culturas de América. Ya para adentrarnos un poco en este tema, recordemos que el día 22 de junio marcó el inicio del invierno para el hemisferio sur y del verano para el hemisferio norte. Además, el día 24 de junio se celebró el Día del Campesino, así como la ceremonia sagrada del Inti Raymi en el Cusco. Así como esta ceremonia, han existido otras tantas ceremonias en nuestra América, expresándose también en su arquitectura, en sus costumbres, que tienen raíces de tiempos ya ancestrales, en las que la relación entre el hombre y la naturaleza eran mucho más cercanas. Entonces nos cuestionaríamos en este momento cuál sería la importancia de estos fenómenos astronómicos como los solsticios y los equinoccios en las antiguas culturas, y en la actualidad tienen relevancia en un mundo tan agitado por los avances de la civilización, o son solo vestigios de creencias y tradiciones pasadas. Para el desarrollo de este tema tenemos como invitados a los expositores el reverendo gelón ingeniero Carlos Valdivia Martelo y al licenciado William Capcha Rivas. El ingeniero Carlos Valdivia Martelo es ingeniero egresado de la Universidad de Ingeniería, investigador de los modos matemáticos de precisión cosmobiológica, investigador de la teoría cicloidal de Escipón-Iona. Es además administrador general de la Fundación Magna Fraternitas Universales, así como decano de la Facultad de Cosmobiología de la UNI. Bueno, antes de dar paso a la conferencia del ingeniero Valdivia, les agradecemos que sus preguntas nos las hagan llegar a través de los comentarios. Así también les solicitamos, y es muy importante para nosotros, que registren su asistencia en el enlace que aparece debajo del video. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida y vamos a hacer la palabra al ingeniero Carlos Valdivia. Bueno, muchas gracias a Patricia por la invitación. Es realmente un honor poder participar de una conferencia del Centro de Estudios Generales Dr. David Ferriz Olivares, de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, Dr. C.R. Noela Ferrier. Y en esta oportunidad también acompañando al licenciado William Capcha de Huancayo. Muy bien, entonces para continuar con la conferencia, vamos ahora a proceder a compartir la pantalla. Muy bien, entonces en esta oportunidad vamos pues a tratar el tema de las festividades en los equinoccios y solsticios en las culturas de América. Para ello, quisiera dar inicio explicando lo que vienen a ser los solsticios. Los solsticios y equinoccios, que corresponden a la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Sabemos que tenemos la Tierra tiene varios movimientos.
es el de rotación alrededor de su eje que produce el día y la noche, el movimiento de traslación alrededor del Sol que produce las 4 estaciones, el movimiento de precesión equinoccial que produce las eras precesionales de 2000 años en promedio cada una. Pero en esta oportunidad vamos a centrarnos en el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Acá tenemos una foto, una imagen del punto de vista heliocéntrico, es decir, el Sol está en el centro y el planeta Tierra gira alrededor del Sol. Muy bien, cuando la Tierra gira con su eje inclinado, como ven. Tiene una inclinación de 23 grados 26 minutos, que es la inclinación del eje terrestre con respecto al eje eclíptico, de 23 grados 27 minutos, conocido como oblicuidad de la eclíptica. Muy bien, para poder ilustrar mejor este movimiento, vamos a verlo desde el punto de vista geocéntrico. Pero sí quisiera recalcar que las fechas del 22, 22 de marzo, estamos en el equinoccio de primavera, es decir, el día en que el día y la noche duran exactamente lo mismo. El 22, 23 de septiembre es el equinoccio de otoño. Esto referido al hemisferio norte, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos los solsticios. El solsticio de junio, justamente ahora estamos celebrando este solsticio. Hace poco que el Sol ha pasado, o la Tierra en realidad es la que se ha ubicado en la posición en que es el verano en el hemisferio norte. Es decir, hoy en el hemisferio norte están teniendo los días más largos que la noche. Y más bien acá en el sur tenemos las noches más largas que el día. Y el 21 o 22 de diciembre aproximadamente se da el solsticio de invierno. Muy bien, entonces vamos a verlo desde el punto de vista geocéntrico. Muy bien, acá tenemos ya la Tierra en el centro y acá vemos que es el Sol el que aparentemente gira durante el año alrededor de la Tierra. En una curva, en una línea, si quieren así llamarle, en un círculo que se denomina eclíptica. El Sol en 365 días y casi un cuarto de día da una vuelta completa, recorre los 360 grados de lo que se llama la eclíptica. Muy bien, entonces, eso se llama el ciclo anual. Entonces, el solsticio de Cáncer, justamente es Cáncer, acá está el signo de Cáncer, ¿no es cierto? Y el punto cero, donde empieza, está acá, donde termina el signo de los gemelos y empieza el signo del cangrejo, justamente es el solsticio de verano para el hemisferio norte, ¿no es cierto? Donde, digamos, el día es de mayor luz, o sea, es el día de la luz y del calor. Y acá empieza el descenso, fíjense, porque a partir de ese momento la eclíptica empieza a descender desde la parte más alta, justamente en el solsticio de verano está en la parte más elevada, y luego va bajando hasta llegar al Ecuador. Ahí se encuentra en el equinoccio de otoño, y sigue avanzando hasta que finalmente llega a la parte más baja, que es el solsticio de invierno, que es el solsticio de Capricornio, y empieza el ascenso, ¿no es cierto? Y por esa razón, bueno, aquí se empieza a contar el año en el solsticio. Si se comienza a contar el año en el solsticio de Capricornio, entra el invierno, 6 meses de crecimiento deben seguir, 6 meses de crecimiento, fíjense, desde diciembre hasta junio pasan 6 meses, y luego viene el descenso, otros 6 meses. Muy bien, prácticamente se puede dar acá, como todo, la ley del ritmo, ¿no es cierto? Un ritmo doble, anabólico, catabólico, crecimiento, regresión, evolución, involución. La primera fase es relativamente más activa y la segunda fase más pasiva. Esto está tomado de la teoría científica de la cosmología del doctor David Ferriz Olivares. Muy bien. Por otra parte, también
se puede aplicar la dialéctica hegeliana a este proceso. La conjunción inicial corresponde, es decir, cuando el Sol está en el 0 grado de Cangrejo, ¿no es cierto?, corresponde a una tesis. Luego la siguiente oposición sería una antítesis. Y la conjunción nuevamente, cuando retorna, sería la síntesis. Entonces, como ven, este es un proceso cósmico que, sin embargo, se registra leyes universales, como en este caso, las leyes del ritmo, de la ley de la dialéctica, del ascenso y el descenso. Es decir, todo en el universo palpita. Nuestro corazón palpita, tiene su movimiento de expansión, ¿no?, su sístole y su diástole, ¿no es cierto? Y así está permanentemente, no está vibrando continuamente. Y entonces el maestre Serrano de la Ferrier le dio mucha importancia a lo que se considera dentro de la tradición iniciática, que es una tradición de sabiduría que se pierde su inicio en la noche de los tiempos, pero que conserva toda la sabiduría necesaria para que el ser humano pueda evolucionar. Y entonces tradicionalmente se han considerado 7 grados de iniciación, 7 grados de evolución. El solsticio de invierno, el 22 de diciembre, corresponde a los Getuls, a lo que se considera el primer grado. La fiesta del noviciado es a menudo pospuesta al 25 de diciembre. El 18 de enero corresponde a los afiliados. El paso del sol al grado 0 de la eclíptica. Equinoccio de primavera, 21 de marzo, simboliza la iniciación de los adeptos, o gelons. Los gurúes, que es un término que es el más conocido, o instructores, tienen como emblema conmemorativo el 1 de mayo, y el solsticio de verano, el 22 de junio, corresponde a la fiesta de los discípulos, o más específicamente a la fiesta iniciática del Sat Chela, es decir, el discípulo perfecto, el discípulo de la luz. Sat es luz, Chela discípulo. Entonces imagínense, después de haber sido gurú, ¿no es cierto?, después de haber sido discípulo para luego ser gurú, luego se convierte más bien en un discípulo perfecto. Es el 5º grado, y porque luego ya va a venir el sexto grado, que más bien está vinculado al 23 de septiembre, al equinoccio de otoño. Muy bien, y la festividad del maestre, de los maestres del 7º grado, entonces, que están fuera, digamos, están por encima de estas leyes cósmicas, o sea, escapan, digamos, a lo que se considera el zodiaco. Entonces se celebra el 7 de octubre. Muy bien, esto lo encontramos en la obra de los propósitos psicológicos del maestro, el doctor Serrano de la Ferrier. Hoy día es un día especial en el cual estamos celebrando justamente el día del honorable Satchela. Y queríamos empezar justamente rendiendo tributo a nuestros maestros que hoy se encuentran en Caracas, Venezuela, y seguramente también festejando esta fecha iniciática. Hoy ellos tienen el 6º grado, hoy día son venerables Satarjats. La venerable Satarjat María Nilda Ser Arbulú, que es la directora general de nuestra fundación, y el venerable Satarjat José Miguel Esborrón de Andrade, que es inspector general. Esta fotografía la tomamos el 3 de junio del 2012, cuando eran Satchelas, y están en la oficina de la Comisión de la Rectoría, que hoy por hoy es la que dirige nuestro movimiento a todas las fundaciones que denominamos las fundaciones del Cono de Luz y la Fundación Orden del Aquarius. Entonces acá justamente es motivo de alegría poder presentar pues a nuestros queridos maestros y desde acá también felicitarlos por este día, ya que ellos han dado el ejemplo de cruzar este importante grado, este grado elevado, ¿no?, de la iniciación.
Acá también tenemos algunas fotos del recuerdo, cuando eran sachelas. Acá esta fotografía fue tomada también ya hace varios años en el Perú. Como ustedes podrán observar, el sachela tiene el cordón blanco con amarillo, el cordón de la cruz, y la cruz de madera. Hasta el 4º grado, el grado de gurú, tiene la cruz de plata, de metal, ¿no? Y luego pasan a la cruz de madera, pasan de lo inorgánico a lo orgánico, como indicando un proceso de evolución más avanzado. En el proceso de la vida, lo orgánico indudablemente está en un nivel mucho más elevado que lo inorgánico. Acá nuestro querido maestro José Miguel Esborrón de Andrade justamente estaba al lado de su madre, quien había venido de visita al Perú junto con su tía, que nos dieron muchos testimonios de su infancia. Siempre recordamos, decía la tía, que cuando lo llevaba por la calle, ya niñito de 3, 4 años, y veía un periódico en el piso, ahí se quedaban observando el periódico, como tratando de leerlo, ¿no? Ya demostraba esa curiosidad y el asombro, ¿no?, que es propio de aquel ser que va evolucionando y avanzando. Porque si se pierde el asombro, ya pues, ¿qué podemos esperar, no? Entonces el asombro es fundamental para crecer. Y está al lado de la hoy venerable Satarhat María Nilda Ser Alburú. Ambos dirigen justamente nuestro movimiento a nivel mundial. También hemos querido en esta misma sesión de fotográfica presentar en este momento a los miembros de la institución que estaban muy atentos a sus palabras, ¿no? Había miembros de varios lugares del Perú, de Lima, de Chiclayo, también de México, de Venezuela, y bueno, son motivos gratos que extrañamos ahora en esta etapa de cuarentena, ¿no? Que en esas épocas nos podíamos reunir todos y ahora pues hay el distanciamiento social. Muy bien, también esta foto es también de un momento cultural en los que ellos están pues prestando con mucha atención las palabras que se dirigen, y también a que están ostentando la cruz de madera con el cordón blanco con amarillo propio del Sachela, festividad que hoy estamos festejando. Esta fotografía es del 24 de octubre del 2011, ¿no? Porque ellos empezaron en el grado de Sachela en el año 2009. Muy bien, entonces ahora vamos a, bueno, esta es ya una foto más de alegría de ese momento, ahí con el pianista Iván Marquina, ¿no?, que está también deleitándonos con sus notas musicales. Muy bien, entonces vamos a explicar más pues acerca de los solsticios y equinoccios, que es propio de esta festividad que está vinculada a este momento cósmico. Es decir, el ser humano vuelve nuevamente a conectarse con el cosmos. Justamente el alejamiento, el distanciamiento de las leyes universales ha provocado diversas catástrofes, dentro de ellas las ecológicas, el calentamiento global, la contaminación ambiental. Y sin embargo, las culturas antiguas de todas partes del mundo, pero especialmente las culturas americanas, más bien vivían en consonancia justamente con el universo y con la Tierra. Siempre recordamos a un investigador Acevedo, cusqueño, ¿no?, que ya hace muchos años, en el año 85, pudimos compartir una plenaria, una conferencia, y él pues decía que el Inca no vivía sobre la tierra o vivía en la tierra, sino vivía con la tierra, ¿cierto? Y nosotros debemos vivir con la tierra y con el universo. Muy bien. Justamente esta fotografía también es más bien de Europa para hacer ver cómo construían, ¿no es cierto?, estos dolmen y menhir, ¿no es cierto?, que están en Francia, también hay en Inglaterra, y que, fíjese, este es un momento muy especial porque justamente las construían de tal manera
que en los solsticios y en los equinoccios el sol justamente pasara por una ventana, ¿no? Y podemos ver cómo la luz del sol va atravesando justamente de lado a lado. Este es un momento único y está construido de esa manera. Y estamos hablando de construcciones bastante antiguas, ¿no? Ya por lo menos 2000, 3000 años, ¿no? Muy bien, acá también podemos observar un observatorio ya peruano que está cerca a Huaraz, en Ancash, que ha sido construido justamente por los incas, por culturas más antiguas que los incas, porque tiene una antigüedad de más de 2000 años. Entonces, donde se iba observando, es como un calendario solar, donde se va viendo las posiciones del sol a lo largo del año. Acá podemos ver con una imagen con mayor amplitud, ¿no es cierto?, de este sol que cada vez va amaneciendo y va saliendo por un punto diferente. De esta manera ellos calculaban los solsticios y los equinoccios, y por supuesto esto estaba muy vinculado a la agricultura. O sea, los que sabían de esto eran sacerdotes y a su vez científicos, porque solamente cuando está unida la ciencia y la religión ha habido ese equilibrio, entonces ha dado el gran avance y la gran evolución del ser humano. Y entonces ellos decían cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, y vivían en armonía, porque si esto no se daba así, fracasaban las cosechas, fracasaban los sembríos y venía la hambruna. Entonces tenían que vigilar muy bien el cosmos. También nos venimos más hacia Caral, que es hoy por hoy la cultura más antigua de América, y que está a la par con Egipto, está a la par con el caldeo asiria, es decir, que tiene una gran antigüedad de unos 5000 años o un poco más, y que estas construcciones se hacían perfectamente en armonía con los solsticios y por ende por los equinoccios. Como podemos ver, por ejemplo, en este esquema, ¿no? Que justamente el recorrido solar durante los equinoccios se caracteriza porque el orto amanecer coincide con el este y a las 6 horas, y el ocaso puesta del sol con el oeste a las 18 horas, con una duración total de 12 horas. La duración de la noche es igual a la del día, ¿no? Entonces también con los equinoccios se podían armonizar con equinoccios y solsticios. Muy bien, esta es la pirámide mayor que ya la hemos mostrado. Acá ya nada más para ir terminando esta breve exposición, queremos pues ilustrar esta fotografía de los paseos que siempre damos con los alumnos de la Facultad de Cosmobiología, de la UNIN, del área académica también de la Magna Fraternidad Universalis. Justamente esta es una foto de una visita a Caral, para que veamos ahí mismo, in situ, cómo eran la alineación de estas grandes construcciones, de estas pirámides, ¿cierto? También acá estamos en Pachacamac. Pachacamac es un oráculo tan famoso como el de Delfos, tan importante como el de Delfos en Grecia. Acá más bien este oráculo es un oráculo donde venían de todas partes del Tahuantinsuyo y antes del Tahuantinsuyo para consultar al oráculo, y consultaban no aspectos personales, ¿sí? de la salud de la persona, de los aspectos afectivos o digamos del dinero, no. Las consultas eran de la colectividad, cómo le iba a ir con las cosechas, cómo le iba a ir con la organización, con la salud, con las guerras. Entonces, había una gran visión de ello, ¿no? Y bueno, acá es otra vista de Caral, y finalmente terminamos con esta vista que obedece también a una visita a México, a la pirámide del Sol, impresionante, impactante, como ven, el gran tamaño de ellas. Solamente queremos destacar que las pirámides de Egipto terminaban en punta, mientras que acá las pirámides eran truncas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las puntas son las que atraen la energía. Y entonces, acá la punta era el mismo ser humano,
sea, como demostrando mayor avance, ¿no? Que el ser humano se ponía en contacto con la naturaleza. Muy bien, entonces agradecemos por la atención prestada y entonces vamos nuevamente a entregar la conducción justamente a Patricia, que también le agradecemos por la presentación que le reiteramos y a través de ella justamente a todas las personas que nos escuchan y a los directivos del Centro de Estudios Generales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al muy reverendo Gelón, ingeniero Carlos Valdivia. Excelente su exposición, que nos aclara un poco más acerca de por qué esa sintonía de las culturas ancestrales con todo el universo, por qué lograban vivir ellos más en armonía. Para continuar con esta conferencia, invitamos a nuestro segundo panelista, el licenciado William Capcha Rivas. Él es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú y tiene su maestría en Administración por la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco. Ha ejercido la docencia universitaria a nivel de pregrado y posgrado. En Huancayo, él es presidente subalterno de la Fundación Magna Fraternitas Universales y miembro docente del Liceo de Síntesis y director del CEGEN. Muchas gracias, Patricia Jaramillo, y realmente un saludo para Cuenca. Es una bella ciudad de acá, de América del Sur. Entonces, por otro lado, también uniéndome al saludo que ha hecho el Moreno Gelón, Carlos Valdivia, pues también hago un saludo a nuestra directora general, a la maestra Lila Ser Alburú y al maestro José Miguel Osborón de Andrade. La primera es directora general de la institución y el segundo es inspector general de la Fundación Magna Fraternitas Universales, justamente al cual pertenece el CEGEN, que está organizando este evento, y aquí también felicito a todo el equipo. Realmente es una alegría estar en esta exposición. Y continuando entonces, voy a hacer el inicio de mi presentación y voy a compartir mi pantalla para continuar con esta disertación. Entonces ahí podemos observar esta resolución de las Naciones Unidas que declaran el solsticio de junio justamente como una celebración internacional para las diferentes culturas que lo festejan, no solamente en América, sino también en otros continentes. Naturalmente que las estaciones cambian de norte a sur, pues, sin embargo, sí hay tanto los equinoccios y los solsticios son festividades importantes y ha sido reconocido por las Naciones Unidas. Entonces no estamos hablando de temas, digamos, utópicos, sino son temas reales que la misma Naciones Unidas lo ha reconocido. Continuando, los equinoccios y los solsticios también influyen en el campo magnético. Esto nos dice la licenciada Lucía Villanueva. Ella es física de alta atmósfera, ¿no? Ella hizo un trabajo, una presentación, justamente donde ha disertado su ponencia sobre este tema en el Congreso de Argentina, ¿no? Hace algunos años, y nos señala que efectivamente en los equinoccios hay una variación del campo magnético de 5 grados hacia el norte y hacia el sur. Se refiere al electrochorro ecuatorial que pasa justamente por esta línea, por la línea magnética. Hay que diferenciar que la diferencia, cuando habla ella del ecuador magnético, se refiere a aquel lugar donde la inclinación magnética es 0. Y esto, según esta cita, en el año 1922 estuvo por Huancayo, ¿no? Cuando instalaron el observatorio de Guayao. Sin embargo, en la actualidad está en el Cusco, ¿no? O sea, más esta línea ecuatorial magnética se ha ido desplazando y está ahora atravesando el Cusco,
que justamente por algo los incas le decían el ombligo del mundo. Entonces tiene su sustento científico, matemático, y hay una variación en esta energía en forma significativa en los equinoccios, según su trabajo que ha hecho esta científica, ¿no? Entonces, también esto se muestra en estas imágenes donde se ve el electrochorro ecuatorial, que científicamente lo conocen como EEJ por su significado en inglés. Entonces, ahí vemos que está pasando por el Perú a la altura del Cusco, ¿no? Qué interesante. O sea, es un cinturón de energía que circula todo el planeta. Sin embargo, da la coincidencia que justamente en las investigaciones geomagnéticas que se han hecho a nivel del país, a nivel mundial, efectivamente, en esta parte del Perú, este campo magnético tiene un ancho que va entre 16 a 21 kilómetros. Es fuerte la energía que circula, ¿no? Entonces, estos campos de iones están ubicados y justamente el espectro que vemos en la parte inferior de la imagen muestra cómo se va, digamos, presentando esta energía con intensidad, y esto se presenta más o menos a 100 kilómetros a 110 kilómetros arriba, ¿no? Vemos que está un poco menos de 100, más o menos será como 90, por eso les digo que tiene un ancho entre 16 a 24 kilómetros aproximadamente, y esto va sintiendo sus cambios en los equinoccios según su trabajo de la licenciada Lucía Villanueva. Entonces agradecemos a ella por este alcance. Y justamente el maestro apóstol del saber en el diario Correo de Huancayo, en esta noticia, ¿no? En este diario oficial de acá en Huancayo, nos señalan que justamente Huancayo es parte de estamos cerca justamente al electrochorro ecuatorial, es una zona privilegiada, no solamente Huancayo, eso lo dice al visitarnos a esta ciudad. Este es el diario del 6 de febrero, es el del 71. Sin embargo, en realidad, pues el mayor magnetismo está en el Cusco, también en otras ciudades. Esto llega hasta 800 kilómetros al sur y al norte, prácticamente llega prácticamente a todo el continente latinoamericano, suramericano. Entonces, qué interesante estudiar este tema del magnetismo y su relación con los equinoccios y los solsticios, que realmente es una oportunidad, como él le llamaba, un centro regenerador, que justamente repetía la enseñanza de su maestro, el maestro Reinaldo de la Ferrere, ¿no? Qué interesante. Entonces, en esta otra noticia, que también sale en Huancayo, este es en el 16 de febrero del 72, en otro diario, importante en esta ciudad, en esos momentos, que en la Universidad del Centro, la Universidad Nacional del Centro del Perú, ya se dictaba el curso de yoga a los alumnos de pregrado en los años 70 y 71, ¿no? Y ellos pedían que este curso se oficialice, o sea, que se extienda a otras universidades del país, ¿no? O sea, era un pedido de estos jóvenes estudiantes. Entonces vemos acá que la yoga está unida a estos temas del magnetismo, del cosmos, de la investigación. Ya el ingeniero Carlos Valdivia en la primera parte nos ha disertado esos detalles de esos sustentos, ¿no? Matemáticos. Entonces, la yoga también significa la unión con el cosmos, porque el hombre es un microcosmos. Nosotros, por ejemplo, nuestro nacimiento son en 40 semanas. Y algunos ginecólogos, todos los ginecólogos aplican el concepto de 40 semanas. Pero lo que a veces no saben ellos, ¿no? Y en todo caso ahora les informamos, o sea, eso obedece al movimiento de la luna, que son 10 fases lunares. Es algo similar también ocurre en el ganado vacuno. Entonces, somos seres microcósmicos, pero no solamente eso, el sol también está relacionado al movimiento respiratorio y también al movimiento del corazón. Porque en el día respiramos 25.920 veces, que equivale a un movimiento que tiene el Sol, que es el movimiento de precesión equinoccial. Entonces el hombre es un pequeño universo, un pequeño cosmos, que tenemos que unirnos al todo. El hombre es uno, y ese uno tenemos que llevarlo hacia integrarnos al resto, porque generalmente hay barreras que nos separan, a veces, digamos, barreras culturales, de países, fronteras. O sea, la yoga es unión, es integración, no es una religión, ¿no? La yoga más bien es
un estilo de vida saludable y de integración, de unión. Y los incas, en sus vestigios vemos que los incas, los mayas y otras culturas de Latinoamérica practicaban la yoga. En este cuadro resumen tanto de los equinoccios y los solsticios, ¿no? Vamos a hacer, es una forma comparativa, como una síntesis. Vemos que los incas celebraban estas 4 festividades. Tenemos el Pachapucuy, el 21 de marzo, y naturalmente que el Inti Raymi es la fiesta más importante, el 22 de junio, el cual no se realizó durante el tiempo que los españoles estuvieron dirigiendo ¿no? en la época histórica, pero se retomó desde el año 1944. ¿No? Bueno, este año ha habido, según la noticia del diario Gestión, este año no se ha realizado, pero bueno, es ya por el tema del mismo que estamos viviendo, ¿no? Después, el Koya Raymi es el 23 de septiembre, también el 22 de diciembre, que coincide con la Navidad, el Capac Inti Raymi, o también Año Nuevo Inca. Por otro lado, en la cultura tiahuanaco, o sea, en la cultura aymara, celebran el 22 de junio, pero que, bueno, coincide con los solsticios del 22 de junio, que para ellos, en forma legal y oficial, lo han digamos, consignado para el 21 de junio, ¿no? Entonces es el Año Nuevo Andino. Los mayas también celebran estas festividades. Naturalmente que los mayas en realidad son culturas grandes también, pero solamente para ser didáctico he cogido en este caso como un ejemplo las festividades que se hacen en la pirámide de Chichén Itzá. Entonces, tanto en el equinoccio del 21 de marzo como el del 23 de septiembre, en esta pirámide se observa cómo el sol desciende en forma de serpiente. Y en los solsticios hay una diferencia en la iluminación. O sea, ellos, en otras palabras, esta construcción del Chichén Itzá muestra en forma sorprendente cómo ellos calculaban a precisión estas estaciones, ¿no? Estos cambios en las estaciones, como también lo conocemos como los equinoccios y los solsticios. Y como ya en la primera parte de la disertación, el hermano Gelón, Carlos Valdivia, señalaba que hacía referencia de los grados iniciáticos de la Fundación Orden del Acuarios, de la cima vertical. Allí también son fechas iniciáticas importantes y son también fechas culturales. Vamos a abordar ahora el Perú y la cultura inca, ¿no? En este tema, para el maestro apóstol del saber, el doctor David Farías Olivares, él quedó gratamente impresionado, ¿no? Él es japonés, pero nació, también tiene la nacionalidad mexicana y también tiene la nacionalidad venezolana, porque nació en la embajada de México en Japón, ¿no? Y cuando llegó acá a América, fundamentalmente al Perú, quedó impresionado porque es un pueblo espontáneamente docente, por la grandeza de la cultura inca, y también admiraba también el Inti Raymi, ¿no? Acá se le ve sonriente en una exposición. Esto fue antes del éxodo del saber de Acuarios de 1990, por el cual algunas de las personas que en ese tiempo lo acompañaban, pues después se alejaron, ¿no? Pero la mayoría, pues estamos con él, como siguiendo sus enseñanzas y su obra, ¿no? Principales avances y festividades en la cultura inca. Tenemos, por ejemplo, en la cultura inca los avances y festividades, pero en este caso algunos avances. Por ejemplo, tenemos los mitimayes. Los mitimayes era una forma de socializar a los pueblos conquistados, de integrarlos, de unirlos, ¿no? Que es como les decía, la yoga es unión, es esa integración. O sea, no porque te conquisto tú vas a ser esclavo, no, vas a ser parte del imperio. Acá mostramos también la jerarquía. Naturalmente el Inca estaba en primer nivel, los sacerdotes, los amautas, que eran los que formaban en el Yachayhuasi, ¿no? Como también las mamaconas que formaban a las mujeres, a las collas, en lo que se llama el estudio de las coyahuasi. Bien, entonces también los mitimayes generaban eso, esa inclusión en todo el imperio, que era desde la parte sur de Colombia, del río Ancasmayo, hasta el río Biobío, al sur de Chile. Realmente son 7.000 kilómetros, que realmente hasta volar en avión nomás
son muchas horas de vuelo, ¿no? Entonces todo eso lo unían ellos a través, naturalmente, de los caminos de los incas, y realmente era todo un sistema bien organizado, y los mitimayas tenían esa función justamente de extender esa enseñanza, esa ideología, y ir avanzando en esas etapas sociológicas para que las personas se sientan incluidas, integradas en esta cultura del sol, en esta cultura de la tradición del Imperio Incaico, ¿no? Esto nos dice el maestro apóstol del saber, el doctor David Ferriz Olivares. Entonces los incas también han llegado también naturalmente a Bolivia, y tenemos ahí algunos trabajos, en este caso del Centro de Estudios Históricos de Madrid, donde también hablan de este tema, justamente reconocen en un trabajo oficial esta labor de los mitimayes. Dicen que el orden multiétnico y multiterritorial en el que los mitimayes de Cochabamba, Bolivia, eran solo una de las piezas, servía ciertamente para sostener el régimen imperial. O sea, si no hubiera habido los mitimayes, probablemente esta unidad no hubiese tenido la misma integración y ese alcance que tuvo naturalmente el imperio de los incas. Otro tema que también es importante resaltar en la cultura inca es el equilibrio de las festividades. O sea, la mitad del año, ¿no?, era dedicada al Inca y el sol, ¿no?, el Taita Inti. Y la otra mitad era dedicada a la luna o la Coya, ¿no? Entonces hay un equilibrio en esas festividades, y eso marca una organización. Esto nos dice Guamán Poma de Ayala. En los avances, entrando al tema de los avances en la cultura inca, tenemos el Intisayhuana. Esta es una herramienta que permitía calcular los equinoccios y los solsticios a través de un orificio que viéndolo y permitía determinar cuándo era el solsticio equinoccio o en qué mes o festividad estábamos. Es uno de los avances de la cultura inca. El Intihuatana ya es conocido, ¿no? No es la única la que está en Machu Picchu, también hay en Pisac, Parinacochas y también en Huaricaya. Esta herramienta permitía el cálculo a través de la sombra, de tal manera que el sol al mediodía no tenga, pues, digamos, no genera ninguna sombra, y de esa manera marcaba un cambio de estación, ¿no? Pero acá, naturalmente, que el Cusco está a 13 grados de latitud sur, ¿no? Entonces, tenían en cuenta esa declinación, y en base a eso han tallado la piedra. Pero tallar una piedra, pues, no es como tallar una madera, ¿no? Entonces, esa ciencia hasta ahora no se ha descubierto. ¿Cómo hacían esa labor, ese arte de tallar una piedra? Las obras civiles, con precisión, ellos lo hacían gracias también al teodolito andino. Este teodolito andino se elaboraba en base a las herramientas que ellos desarrollaban en ese tiempo, y naturalmente que utilizaban también el agua para medir el nivel y mantener el nivel, y de esa manera, digamos, determinar los puntos para sus construcciones, ¿no? Actualmente, bueno, en ingeniería civil son los puntos específicos para hacer un levantamiento, le llamamos. También tenían ellos el Quespecahuana, que es un observatorio andino del cosmos. Ellos se reunían alrededor de estos observatorios, y a través de estos reflejos miraban el movimiento del sol, la luna, las estrellas. Y con todo eso han hecho justamente esta maravilla que es el santuario de Machu Picchu. Es un santuario por su arquitectura, por la forma de vida que se ha llevado ahí, y también por los símbolos que ahí tienen, ¿no? O sea, ahí dentro de la arquitectura, por ejemplo, hay un cóndor, que es un símbolo un símbolo que denota que esta cultura conocía algunos símbolos de la yoga, ¿no? El cóndor, pues, tiene su símbolo de elevarse, ¿no?, de ir hacia lo más alto. Y en lo que es las festividades, naturalmente que el Inti Raymi nos dice, o las tradiciones, ¿no?,
es la Pascua del Sol. Se realiza estas fiestas religiosas en el Imperio de los Incas, principalmente en el Cusco, ¿no? Se ofrecían ofrendas de oro y plata en estas ceremonias que son maravillosas, y también se hacían ayunos absteniéndose de danzas y cantos, ¿no? Acá también vemos el reloj solar. Ellos en Sacsayhuamán tenían el reloj solar, ¿no? El Muyuk Marca. Entonces, como vemos, tenían varios desarrollos de su tecnología y de su saber. Acá vemos al Inca con sus, ¿no? Con todo su, digamos, con toda su estructura y toda esa belleza que se mostraba para la festividad del Inti Raymi en este caso en Sacsayhuamán. También el Coya Raymi es otra festividad que también ellos hacían. Capac Inti Raymi, que es otra festividad, en este caso el solsticio, ¿no? Ahora, en la cultura aymara también, como les mencionábamos, celebran el Año Nuevo Andino. Este nuevo año andino es el 21 de junio. Para ellos estamos en el año 5527 del mundo andino, ¿no? Para el 2020. ¿No? Entonces, esa relación con el Taita Inti, que se pedía que como que bajara para que Dios dé luz a la Pachamama, a la tierra, para que siga dando sus frutos, ¿no? Ellos hablan bastante de ese diálogo de saberes para poder aprender de la naturaleza y también, naturalmente, para continuar con sus actividades agrícolas. En la cultura maya tenemos el Chichén Itzá, como lo mencioné. Ustedes ahí en la foto traten de ver la serpiente que está descendiendo, es la serpiente, ¿no? Esa serpiente emplumada, ¿no? Entonces, este es en el equinoccio, se da en los 2 equinoccios, ¿no? ¿Ya? También acá vemos en los solsticios el mismo castillo, pero ya no se ve la serpiente. ¿Por qué? Porque son los solsticios. En los solsticios se ve una cara iluminada y la otra no. Entonces ellos manejaban todo este saber, ¿no? Son culturas realmente que hemos sido culturas hermanas, las culturas de América. La trascendencia de las culturas de América y la necesidad, por lo tanto, de investigar. Ahí surge esa necesidad de investigar. Nos dice el maestro apóstol del saber que acá ha habido humanismo en estas culturas de América. Tanto en los mayas, por ejemplo, en Yucatán, Centroamérica, el saludo era Inlaquesh. O sea, tú eres mi otro yo. O sea, somos parte de algo más grande. Tú eres mi otro yo. Qué gran humanismo que tenía en la cultura maya. Y ya hemos comentado el tema de los incas, del humanismo a través de los mitimayas, que integraba el Tahuantinsuyo a través de los 4 suyos. Ahora, cuando vino Colón a América, esto nos dice su maestro, el doctor Serrano Ferriere, él descubrió ya cuando ya había terminado su apogeo. Acá tenemos una cita que en su literatura dice, no, debemos voltear hacia la raza americana a la que el sabio Spiden atribuye 10.600 años, dice, ¿no? Sin mencionar otros archivos esotéricos, dice, donde dan testimonio, historias de que nuestra antigüedad sería de 1000 siglos, estamos hablando de 100.000 años. Entonces, ¿cuánto nos falta investigar? Si Caral es 4.000 años antes de Cristo, ¿no? Que es de la época del arcaico, entonces nos falta muchos años por investigar todavía, hay mucho por descubrir. Nos parece que hemos avanzado bastante, pero en realidad tal vez solamente es, como dicen, la punta del iceberg. Nos falta descubrir mucho más. Continúa el sublime maestre en su literatura, nos dice que Colón solo encontró seres muy alejados de la prudencia. El fin de la monarquía de Tepaneca anunciaba el principio del poder militar azteca en 1425. O sea, ya se anunciaba que a partir de 1425 la cultura maya iba a descender. Y el descubrimiento de América fue en 1492. Efectivamente, o sea, ya estaban muy alejados de la prudencia. Eso nos dice en su literatura, en los propósitos psicológicos, 6, página 257, ¿no? Bien, entonces, propósitos psicológicos, volumen 1, página 257, para los investigadores. Entonces, también en esta cita señala de que Garcilaso de la Vega
le entrevista a Huayna Cápac, que es el último inca, y le pregunta, ¿no?, ¿qué opina del sol? El Taita Inti, es su dios sol. Él dice, nuestro padre, el sol, debe tener otro señor mucho más superior, dice, y poderoso que él, y que demanda hacer este giro diario, ¿no?, sin pararse, porque si fuese él mismo, el Taita Inti, el supremo maestro, una vez u otra descansaría a su gusto, sin que hubiera necesidad por ello. Entonces esto nos da una lección, dice, ¿no?, de que, o sea, en su concepción del Inca, o sea, había un dios superior al sol. Entonces, no es como nos han querido a veces algunos historiadores pintar de que los incas eran ignorantes y que solamente adoraban al sol o a la luna y así. No, es algo, o sea, su filosofía de los incas era algo mucho mayor. Hay tanto por investigar. En conclusión, les invito pues a poder resaltar esto, ¿no?, estas conclusiones que las propongo, resaltar la importancia de la enseñanza de la yoga por su sentido de integración, ¿no?, de unión al cosmos, a la naturaleza. Realizar actividades educativas en los equinoccios y solsticios para un cambio cultural en las instituciones, comunidades y familias. O sea, este electromagnetismo, este magnetismo, el electromagnetismo que se da en estos cambios de estaciones, lo aprovechen el gobierno, las instituciones, las comunidades, las familias, porque unirse a esa fuerza electromagnética del planeta es también salud, ¿no?, y también espiritualidad. Comprender la necesidad de investigar las épocas de oro y paz de las culturas de América. Mucho nos falta por investigar, mucho, realmente apenas hemos investigado culturas hasta, digamos, algunos años o miles de años, pero nos falta mucho más. La necesidad de promover las investigaciones en las grandes culturas de América que tienen lazos en común en sus festividades, lenguas, etcétera, ¿no? Muchas cosas nos unen en las culturas de América. Muchas gracias, Patricia, por esta. Bueno, agradecemos mucho a nuestro segundo expositor, el licenciado William Captcha. Realmente nos ha aclarado mucho más acerca de las culturas de América y por qué para ellos era tan importante el poder celebrar los equinoccios y los solsticios, cómo ellos se integraron tanto a la naturaleza y a su vez esa integración que tenían con el cosmos, con la naturaleza, la practicaban también, por ejemplo, con los pueblos conquistados, como nos habían mencionado, los mitimaes, ¿no? Los integraban y en su vida diaria, en sus conocimientos. Y por eso la importancia de, en este momento, a pesar de esa vida tan agitada, tan fuera de esa sintonía con el universo, deberíamos regresar a todo ese conocimiento, a toda esa sabiduría que tenían las culturas ancestrales. Nuevamente quiero agradecer a los dos expositores, al licenciado William Captcha y al ingeniero Carlos Valdivia, por esta preciosa exposición. Y agradecemos también a todas las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Nuevamente les queremos pedir que por favor llenen la encuesta que tenemos a través del enlace. Y si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen preguntas, por favor. Bueno, enseguida voy a proceder a leer las preguntas que tenemos a través de los comentarios que ustedes nos han hecho. No sé si alguno de los expositores quiere hacer alguna aclaración más o algún comentario. Bien, muchas gracias. Agradezco los comentarios, Patricia, ¿no?, que has realizado sobre la exposición. También felicito también la exposición del ingeniero Carlos Valdivia. Realmente son temas muy amplios, el tiempo es corto. Acá me ha llegado una pregunta, a ver, vamos a ver si, ¿no?, dice la matesis que es planteada, sí, la matesis que es planteada por el sublime maestro avatar, doctor C. Reinaldo de la Ferriere, no está incluida junto con la tesis, antítesis, síntesis de la dialéctica hegeliana en este ciclo de solsticios y equinoccios. Entonces, efectivamente, o sea, la matesis que él plantea, o sea, sobrepasa la tesis, antítesis y síntesis, porque él planteaba que el saber no solamente hay que conocerlo, no solamente hay que estudiarlo, sino hay que vivirlo, hay que llevarlo a la existencia, a la realización.
Entonces, yo me recuerdo que el doctor David Ferriz, el maestro apóstol Saber, nos comentaba cuando estuvo en Chile, él pedía tener contacto con los estudiantes universitarios. Y decía, bueno, y bueno, en esos tiempos pues había bastante, un poco de, a veces un poco de, bueno, ir a la universidad de todas maneras es un campo donde hay bastante, diferentes temas, diferentes enfoques, ¿no? Entonces él fue a la universidad y se presentó con el dirigente estudiantil. Y efectivamente tenían un evento, y estaban hablando de la dialéctica, ¿no? De la dialéctica, naturalmente, de la tesis y la antítesis. Y él entra en esa exposición y habla del planteamiento del doctor Laferriere sobre la tesis, antítesis, síntesis y la matesis. Que la antítesis no es tanto como una oposición, sino es como el otro punto de vista o el complemento, y con lo cual hay que llegar a la síntesis para un saber más amplio, ¿no? O sea, no quedarnos solamente en un punto de vista, sino un saber más amplio, y de ahí pasar a la vivencia del conocimiento, que es la matesis. Entonces, las festividades en los equinoccios, los solsticios, en parte es una matesis, porque están viviendo el saber. O sea, hemos visto ahí en la disertación que la licenciada Lucía Villanueva nos señala que en los equinoccios hay el campo magnético tiene un incremento, una variación. Entonces, aprovechar ese cambio en el campo magnético para vivenciarlo a través de estas festividades es en parte una matesis, ¿no? Es poner en movimiento un conocimiento, una vivencia. Y además, los incas a eso le agregaban el ayuno. Ayunaban, en algunas festividades ayunaban días antes. Eso quería responder. Muchas gracias. De nuestra parte también quisiéramos agregar, bueno, que efectivamente la dialéctica hegeliana, ¿no? Que solamente planteaba tesis, antítesis y síntesis. Y efectivamente, si bien es cierto, el maestro, el doctor David Ferriz Olivares, presenta en su comentario de la teoría científica solamente estos tres aspectos, pero en otras partes se habla dentro de la cosmobiología, de la matesis, que viene a ser la síntesis viviente, y que a eso dentro de la cosmobiología se llama justamente el arqueómetro, la arqueometría. Y la arqueometría es vivir de acuerdo a las leyes cósmicas, porque las leyes cósmicas se aplican a todo tipo de vibración, colores, sonidos, formas, y por lo tanto la construir, por ejemplo, una edificación de acuerdo a las vibraciones cósmicas es algo matésico. Nosotros sabemos que una biblioteca genera un ambiente de estudio, una iglesia genera un ambiente de espiritualidad o de mística, y así cada ambiente, pero hay las mejores formas de darle un mayor potencial a todo ello. Recordemos que lo fundamental en la ciencia cosmobiológica es la función social, es decir, resolver los problemas del hambre, los problemas de la salud, los problemas de la educación. Vivirlo justamente es vivir este momento, este solsticio, de que es la festividad de la luz, ¿no es cierto? Es ir al encuentro de esa luz a través del estudio, de la investigación, y poder vivir de acuerdo a ello. Y efectivamente, ¿no? Como ha mencionado el licenciado William Captcha, en esas citas que me parecen excelentes del maestro Laferriere, en los incas, la cultura acá es mucho más antigua de lo que nosotros pensamos. Antes se pensaba que con Chavín era lo más antiguo, ¿no? 1500 años antes de Cristo, pero desde que se descubrió Caral y otros sitios también, ya se ve que es mucho más antiguo. Y si se sigue investigando, vamos a encontrarnos pues con estos planteamientos que hace el maestro Laferriere, el maestro Ferriz, de la gran antigüedad y la gran sabiduría, no solamente de los quechuas, ¿no? Sino de los aymaras. Cuando el maestro Laferriere se refiere que los aymaras eran más bien eran justamente los maestros, más bien de los sabios incas. Entonces, como que ellos eran los incas que conocimos,
más bien han aprendido de culturas más antiguas, ¿no? Sí, realmente el tema es muy, muy importante, ¿no? Sí, complemento, efectivamente, los aymarus eran los que podían alzar la voz, dicen, ¿no? Y justamente ellos les formaban, les enseñaban pues a los amautas y otras culturas, y ellos formaban en el Yachaywasi o en las Coyahuasi para las damas también, ¿no? O sea, ellos tenían, por un lado, el Yachaywasi para los varones y el Coyahuasi para las damas. Entonces, bueno, sí, efectivamente, todo eso se ha dado. Y bueno, y a raíz de eso también, con todo eso que le impresionaba al maestro Cruz del Saber, el doctor David Félix Olivares fundó la Universidad Internacional, la UNIT, justamente del cual salen diferentes facultades y que es una universidad, la primera universidad libre y abierta. Es como decir, es como el Yachaywasi resucitado 500 años después. Es la UNIT, al cual les invito a que se inscriban. Y justamente el hermano Gelón, Carlos Valdivia, es el director de la Facultad de Cosmología en Lima, Perú. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la intervención a los dos expositores y por esta aclaración y responder la pregunta. Nosotros queremos hacer una nueva invitación. No sé si tienen alguna pregunta más. Bueno, aquí tenemos una más. Nos preguntan, dice, ¿con qué actitud debe vivir entonces las sociedades actuales la llegada de un solsticio y un equinoccio? No sé cuál de los dos expositores desea ayudarnos a contestar esta pregunta. Ajá, bueno, puedo empezar con la respuesta. Bueno, la actitud en este caso es una actitud de receptividad, ¿no? De receptividad ante estas energías, ante estos fenómenos cósmicos, ¿no? Entonces, y prepararse para eso, naturalmente. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos son actividades culturales, ¿no? Centrados en un tema, que en este caso hemos estado pues, varias semanas en temas culturales. Entonces, eso más una dieta adecuada, pues nos prepara para esas festividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una reunión de repente en una institución o una empresa, ¿no? Entonces, de repente pueden organizar para esas fechas previas a la fecha capacitaciones y que justamente concluyan con el equinoccio, los solsticios, y eso puede dar un mayor resultado en la formación, porque también hay que tener presente que estos campos eléctricos, en el caso de América, ¿no? Estos, por donde pasa el electrochorro ecuatorial, estos campos electromagnéticos generan que nuestro cuerpo, nuestro cerebro está expuesto a esta forma a este campo, a esta energía eléctrica prácticamente, ¿no? Que no es lo mismo que otras ciudades. Entonces es importante aprovechar nosotros de América, de Latinoamérica, esta energía, porque acá tenemos más o menos entre 16 a 21 kilómetros, que es el ancho del electrochorro ecuatorial, y eso genera un ambiente distinto, porque si estamos en Norteamérica, ese mismo campo magnético tiene un ancho de 1.6 kilómetros, que es mínimo, ¿no? Entonces, por eso yo hace tiempo viajé a Europa, y en el vuelo pues conversaba con una persona de España, ¿no? Y me decía, no, yo vengo acá al Perú, vengo a América cada año, porque acá me recargo de las pilas y me regreso para seguir trabajando en Europa. Entonces si ellos vinieran en estas festividades, en estas fechas, pues se recargarían mucho más, ¿no? Y nosotros que estamos acá, a veces no lo utilizamos, ¿no? Y cuando eso es el ambiente, ese ambiente cultural que está. Si nosotros nos organizamos bien y trabajamos en forma, digamos, organizada y naturalmente también con objetivos y ideales nobles, pues podemos aprovechar y recibir bien estas festividades. Bueno, gracias. Yo quisiera también solamente agregar que una forma de vivirlo es de que, hablando de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Que las personas, los niños, nosotros también los adultos, hemos perdido una inteligencia que no se desarrolla mucho, que es la inteligencia espacial. Porque los niños a veces ignoran, sobre todo en ciudades, de dónde vienen los productos. Piensan que la leche viene de la fábrica, por ejemplo, ¿no?
ya se ha ido perdiendo ese contacto. Más aún, se ha perdido el contacto con el cosmos, con el espacio. Y entonces es una invitación, por ejemplo, hace muchos años se enseñaba, por ejemplo, en Argentina, cosmografía, astronomía. Era parte de los estudios de los colegios. Y entonces sería importante que nuevamente se vuelva a estudiar, incluso en el Perú, se enseñe esta ciencia. Hay que recordar que la medicina, la ingeniería, todo eso partió del estudio del cosmos. Y poco a poco se fue olvidando de los orígenes, y hemos llegado un día desde una total ignorancia de esa necesidad de vivir en armonía con las leyes del universo, de nuestro mismo planeta Tierra. No solamente la ecología terrestre, sino la ecología cósmica. Y entonces en ese sentido es necesario justamente retomar, vivir, como dice también el licenciado William Captcha, que los colegios, que los programas educativos desde primaria, secundaria, incluso universidad, se festejen estas fiestas, se participen, hayan festivales, hayan estudios, conferencias en torno a estos eventos. Y en ese sentido, pues, felicitamos al Centro de Estudios Generales, que justamente va organizando sus conferencias en torno a estos momentos cósmicos también. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted por la respuesta. Tenemos una última pregunta para los expositores y dice, ¿deberíamos tomar en cuenta las diferencias que hay entre el solsticio y el equinoccio para poder vivenciarlas hoy en día? Bueno, yo quisiera, sí, ese tema es muy importante, porque hay una gran diferencia entre equinoccios y solsticios. El equinoccio viene de la palabra igual, porque justamente el equinoccio solamente dura un día en que el día y la noche duran exactamente igual, duran lo mismo. Pero el solsticio más bien tiene una mayor permanencia. Se llama solsticio porque viene del sol titio, el sol quieto, porque días antes de que se dé el solsticio, pareciera como que el sol no se mueve de su posición anual. Es como el péndulo. Cuando el péndulo está en la parte más alta, ¿no es cierto?, es el solsticio. Y cuando el péndulo está en la parte más baja es el equinoccio. En la parte más baja pasa rápidamente, pero cuando va subiendo, se hace más lento y se va quedando quieto. Y luego vuelve a caer y va acelerándose. Entonces, es como que la vida pues tiene ritmos. Entonces, vivir de acuerdo a equinoccio y solsticio, saber su diferencia, es aprender pues a vivir con los altibajos de la vida, con las alegrías y las tristezas. O sea, ver que todo es pasajero, que si hay malos momentos, vendrán mejores momentos. Si hace frío, volverá el calor. Si hace calor extenuante, volverá el frío. O sea, es todo un tema de expansión de la conciencia. Entonces sí, es un tema realmente muy importante aprender a diferenciar lo que es solsticio y lo que es equinoccio. Tiene muchas repercusiones desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, sociológico, etc. Bueno, podría complementar en el sentido que en el equinoccio de marzo, el 21 de marzo, coincide con el Año Nuevo Cósmico, que es el inicio del recorrido del Sol que hace a 0 grados del Carnero, o ¿no? Sí, a 0 grados del Carnero. Entonces, como inicia ese movimiento, entonces la festividad o la actividad que hagamos, pues puede ser también con esa mentalidad, ¿no? Que está empezando un nuevo ciclo, el 21 de marzo, que es justamente digamos, como un año nuevo, normal, ¿no? Como un año nuevo, un nuevo ciclo, hacer nuevos planes, nuevos objetivos, un plan estratégico, un plan de desarrollo, ¿no? Y en el equinoccio de septiembre, los incas lo que hacían era, en el pueblo, en el Cusco, solamente se quedaban la gente joven. Todas las personas mayores y los que estaban enfermos salían de la ciudad, y ellos decían que estaban como que estaban
generando un ambiente de salud, ¿no? Como estaban botando, digamos, los males, la enfermedad. Bueno, es su tradición, es su forma de los incas, ¿no? Que quería comentarles, eso lo hacen en el equinoccio del 23 de septiembre. Bueno, eso quería comentar, agregarle, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos. Realmente las respuestas de ustedes han sido muy aclaradoras ante las preguntas, ¿no? Y esa importancia de poder entender del vivir el aquí y el ahora. Como decía el ingeniero Valdivia, saber que todo tiene su tiempo, que las cosas buenas vienen y las cosas malas se van. Bueno, con esto, en honor al tiempo, vamos a despedirnos y agradecer nuevamente a nuestros expositores y de una manera muy especial a todo el público que nos ha estado escuchando. No quiero despedirme sin antes presentarles el nuevo tema de nuestra próxima exposición, que es el día sábado 4 de julio, que se llama De una epistemología reduccionista a una epistemología de la vida. Para mayor información, nosotros estaremos publicando en nuestra cuenta de Facebook y les invitamos a continuarnos siguiendo en nuestras redes sociales. Por ahora, muchas gracias y buenas noches.